Hola, hola, buenos días, bendiciones a todos los que nos escuchan y nos ven por este medio. Pues bueno, hoy estamos listos para continuar con estudios de lo que es la Biblia en mano. Hoy vamos a tener en el Nuevo Testamento y vamos a estar compartiendo una linda palabra importante para aclarar conceptos de los cuales muchas veces las personas están muy confundidas porque han sido enseñadas desde otra religión o han pensado y creído, imaginado. Bueno, vamos a ir a la palabra con el asunto de la pregunta a la resurrección, sobre la resurrección que preguntaron a Jesús. Entonces vamos a orar y poner todo en manos del Señor. Gracias, Padre Santo, por estar presente, por ayudarnos en todo, Señor, y que podamos entender tu palabra. Gracias, Papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros conocemos que hay 4 evangelios. De esos 4 evangelios, hay 3 que cuentan más o menos lo mismo desde una misma óptica. Por eso se llaman sinóptico, sinónimo, iguales, una óptica de visión, de ver. Y hay otro evangelio muy aparte, ¿verdad? Que cuenta otras cosas o sobre otro aspecto. Entonces, no vamos a estar enseñando sobre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. No, vamos a ir comparando 3 evangelios, los sinópticos, en los cuales Mateo, Marcos y Lucas nos van a contar un relato, nos van a dar una información. Vamos a entender una historia, una enseñanza más que todo, de la cual Jesús quiso darnos a través de estos evangelios para todos nosotros. Está en Mateo 22, vamos a leer del 18 al 27, ahí lo tenemos. Vamos a tener, perdón, Mateo 22, 23 al 32, ustedes lo pueden tener. Marcos 12, del 18 al 27, y Lucas 20, del 27 al 40. En esos 3 evangelios está el relato sobre lo que le preguntaron al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos aquí, vamos a ir a Mateo 22, 23, 33, y nos dice: aquel día se le acercaron unos saduceos quienes dicen que no hay resurrección. Ellos no creían en la resurrección del alma. Y le preguntaron diciendo: maestro, y ahí vamos. En Marcos nos dice: vinieron a él unos saduceos quienes dicen que no hay resurrección y le preguntaron, ¿verdad? Y luego en Lucas dice: se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección. Entonces vemos que ya para empezar es la misma situación, el mismo día, las mismas personas y la misma pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos relatos que vamos a ver en otra ocasión, vemos que digamos, Marco lo enfoca desde un aspecto, Lucas desde otro, y probablemente, ¿verdad? Marcos o Mateo cambian una que otra palabrita, pero eso es muy bonito cuando vemos los 3 evangelios, a ver si tienen similitud o si varía alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? Maestro, Moisés enseñó, ¿verdad? Nos escribió: si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Bueno, Mateo inició en esta forma. Mateo inició diciendo la ley del levirato, o sea, nosotros teníamos una ley que decía que si una pareja se casaba y no habían tenido hijos, la mujer queda viuda, se debería casar con el hermano, uno de los hermanos, para poder tener descendencia a la tierra, o sea, a lo que ellos, la herencia. Entonces tenía que casarse con uno de ellos para poder, ¿verdad?, mantenerse dentro del grupo. Por otro lado, dice Marcos: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia. Igualito. Y en el tercero, igualito. O sea, estos 3 van muy parecidos. No hay confusión. No, estoy haciendo énfasis en la similitud para que veamos bien cuando lleguemos a lo que nos interesa, que es la resurrección. Entonces, ahora le cuentan ellos, ¿verdad?, los saduceos,
que no creían en la resurrección, le dice, había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero hasta los 7. O sea, esto es una historia que lo ponen como ejemplo para que se recalque, ¿verdad? 7 veces. O sea, es una ocasión muy extraña, no es un relato cierto, es simplemente un ejemplo para poder ver. ¿Y qué dice usted? Así hacen los sabios. Bueno, vamos a abarcar todas las situaciones posibles para poder llegar a una conclusión de interpretación de lo que dice la palabra, la ley. Entonces, el hermano mayor no murió y no tuvo descendencia, o sea, no hubo, ya se casa con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto, hasta el séptimo. Entonces, ya entendemos, ¿ok? Ya entendemos, no hace falta que se case hasta el número 7, pero esta es la manera. El 7 es un dato que siempre lo hemos escuchado, que es como muchas veces. Entonces, la pregunta viene. La pregunta, y todos dicen la misma historia, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Después dice el 29 de Mateo 22:29, entonces Jesús respondió, estáis equivocados, o sea, erráis porque no conocéis las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Ustedes han ignorado, no están interpretando bien. ¿Qué es lo que les falta a estas personas? Muchas veces, igual que a los pastores que predican, a los predicadores, a cualquier persona que enseña, ¿qué es lo que están haciendo? Una mala exégesis. O sea, no están entendiendo el sentido espiritual de la palabra. Y entonces, claro, se van por las ramas, ¿verdad? Llegando a conclusiones que no es, dice aquí, ustedes están equivocados, no conocen, ni siquiera las Escrituras la conocen bien, y tampoco el poder de Dios. ¿Qué dice en Marcos? Dice, Jesús les dijo, no es por esto que erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. O sea, aquí Marcos captó como que era una pregunta para que entendieran, pero no es cierto que ustedes siempre se equivocan, no es cierto que ustedes se confunden en las Escrituras, esto no las conocen, y también cuando las van a interpretar, entonces las interpretan mal. Y entonces, cuando dice Jesús en Lucas 20:34, cuando van a ver, entonces dice Jesús, y ya ahora sí le vamos a responder. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Tal vez me pareció que no hice la pregunta. ¿De quién, digamos, ellos que no creían en la resurrección, fíjense, le están haciendo una pregunta a Jesús y le dicen entonces, bueno, Jesús, y entonces en la resurrección, ¿de quién es esa mujer? O sea, ¿con quién va esa mujer cuando aparece allá y ve a los 7 hermanos? ¿De quién es la mujer? O sea, ¿cómo nos vamos a encontrar allá o sea, cuál va a ser nuestra relación ahí? Pero fíjense bien, la ironía de personas que no creen en la resurrección, por eso les dice, ustedes están mal, ustedes no entienden las Escrituras. Y ahora, la misma, ¿verdad? La misma ironía. Y entonces, ¿a quién le pertenece esa mujer si ha estado con los 7? Ok, entonces ahora viene la respuesta en Mateo y le dice, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces ya eso choca. O sea, ya no entendimos, no nos vamos a casar, o sea, lo dice en 2 formas, ni se casarán ni se darán en casamiento. Clarito, no hay matrimonio. Y tampoco es que van a convivir y van a estar en pecado, ¿verdad? Es lógico que no lo tiene ni que poner porque ya sabe el Señor, o sea, los que entran al reino son las personas que han muerto en Cristo, las personas que han entendido, que han muerto en santidad con el Espíritu Santo. Entonces no van a estar en el reino de otra manera que no sea los justos, los santos. Marcos, él dice, porque cuando resuciten de entre los muertos no se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. O sea, uno dice en el cielo y el otro en los cielos, no importa. Los dos dijeron lo mismo.
lo mismo. Ahora vamos a ver Lucas, porque Lucas 20, él nos da un poquito más de explicación, probablemente, ¿verdad? Lo captó mejor y nos dice más amplio. Entonces respondió Jesús: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Aquí nos casamos, aquí hacemos familia, aquí tenemos hijos, tenemos nietos y seguimos, ¿verdad?, de generación en generación. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí tenemos descendencia, o sea, aquí somos generaciones de personas. Pero dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál siglo? Es una forma de llamar aquel siglo, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, o sea, los que fueren tenidos como dignos de alcanzar, los que lleguen al final en esa relación con el Señor, los que sean dignos de alcanzar el reino de Dios allá en la tierra. Por eso tenemos que morir en el reino de Dios aquí en la tierra, perdón, en los cielos. Por eso tenemos que morir en el reino de Dios aquí en la tierra. Si usted muere fuera del reino de Dios, ¿cómo piensa llegar al reino de los cielos? Usted tiene que morir en el reino de Dios aquí en la tierra, para que, teniendo el Espíritu Santo, al morir usted va a ser resucitada o resucitado en el reino de los cielos. Entonces dice así: los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero, ¿verdad?, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Esto es una frase, o sea, es un versículo, estos son versículos, los 3 versículos dicen esta frase: ni se casan ni se dan en casamiento. Y agrega, ¿verdad?, porque no pueden jamás morir, no pueden morir. Estamos en la eternidad y en la eternidad no vamos a tener familia, no vamos a estar teniendo hijos y nietos y abuelos y nietos y hijos, no vamos a estar casándonos, porque dice que vamos a ser como los ángeles, que no se casan, que no tienen relaciones sexuales. Y aquí nos está diciendo, porque no pueden jamás morir, son eternos, pues son ¿verdad?, inmortales, sería más preciso. Van a entrar a la eternidad, o sea, son inmortales, no van a morir en la eternidad. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces vemos aquí que esto choca con algunas enseñanzas de la Iglesia Católica, o sea, de las deformaciones que han habido dentro de la Iglesia Católica, en las cuales nos han hecho creer que allá nos vamos a encontrar con mami, papi, y con la abuelita, y con el tío que era un borrachín, y con el otro tío que era un desgraciado, asesino, alcohólico, drogadicto, un hombre que era pedófilo, una mujer que era prostituta. O sea, nos vamos a encontrar con todo tipo de gente. No, ni aunque sea su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni ¿cómo será? No lo sé, porque no lo dice la palabra. Vamos a ser resucitados, vamos a tener cuerpos glorificados, diferentes. Cuando usted sea levantado, si usted es digno de alcanzar el siglo venidero, usted tiene, o sea, va a ser levantado de la tierra, de donde quiera que esté, en el mar, si murió en el mar y ahí se lo comieron los pececitos, los tiburones, pero ahí está, o sea, ahí desapareció usted. Si usted murió, no sé, en una montaña, o si ha sido enterrado, o si ha sido quemado, cremación, donde usted haya estado en su último día de muerte, o sea, donde usted haya sido ya, que lo hayan dejado en paz y no lo hayan transportado ni nada, donde quiera, ahí estará, dice la palabra, que seremos levantados. Primero los que estamos bajo tierra, o sea, primero los que hemos muerto y luego los que somos, digo así para presente porque yo no sé en qué situación voy a estar, si voy a estar ya, digamos, muerta, o si vamos a estar, ¿verdad? Los que estemos vivos seremos levantados después de ellos. O sea, el arrebatamiento será así. Primero los muertos en Cristo y luego los que están vivos en Cristo. Entonces, seremos levantados, iremos a convivir allá en medio de aquel
reino maravilloso que el Señor ha preparado. Dice, yo iré a hacer moradas para ustedes, morada para ustedes. O sea, ¿cómo será? No lo sabemos. Él simplemente nos quiere dar una sorpresa, pero nos ha dado algunos detalles, pinceladas, nos ha dicho más o menos cómo es el trono de Dios allá en los cielos. Las personas como Ezequiel, las personas como Daniel, las personas como Juan, que pudieron describir algunas cosas sobrenaturales que hay, ¿verdad? Los seres esos sobrenaturales allá, espirituales, y el trono, nos hablan algunos del trono. Bueno, nos dicen más o menos cómo es aquello, pero luego vendremos a vivir aquí sobre la tierra. Y como aquí dice esto, usted tiene que imaginar, vamos a ser todos hijos de Dios. No nietos, no primos, hijos de Dios. La generación de la cual dice el Señor que buscaron su rostro. La generación de los hijos de Dios. Y ahí no hay más muerte, pero tampoco hay reproducción. Porque lo que le estaba tratando una vez de explicar a alguien, si usted tiene hijos, ¿no será que vuelven otra vez a tener la libertad de escoger y probablemente escogerán entrar otra vez a esa vida pecaminosa? Entonces el Señor con los que tiene seguro, con esos, les dará el reino de los cielos. Entonces no tenga ese romanticismo de que vamos a tener, voy a encontrarme con mi esposo, la esposa se va a encontrar con el esposo se va a encontrar con la novia, ¿verdad? O con la amante, no entra pecado, no entran pecadores, entramos los que amamos a Dios. Y entramos y no sabemos si nos vamos a reconocer, sí o no, porque dice la palabra en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué quiere decir? Las primeras cosas pasaron. Lo que conocemos de este mundo ya pasó. Lo que conocemos ahora de cómo nos relacionamos, de cómo somos, de lo que comemos, de lo que hacemos, de las casas que tenemos, que si tenemos casa, que si paseamos, o sea, el trabajo, todo eso ya pasó. No sabemos cómo va a ser en la próxima. Pero nos dice que nosotros vamos a estar adorando y alabando al Señor y que la luz, no necesitaremos del sol. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros y Él es la luz. Nos alumbrará, no necesitaremos muchísimas cosas que aquí hemos tenido que producir, inventar, crear, ¿verdad? Ver de cómo hacemos algo, ¿verdad? Para podernos ir adaptando a este mundo y a las situaciones y a las necesidades. Pero ¿cómo serán nuestros cuerpos? No lo dice el Señor, solo dice glorificados, diferentes, para una eternidad, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a estar ni con enfermedades, ni con dolores, porque enjugará, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, de los que han llegado. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto. Usted no va a sufrir. Yo no voy a sufrir allá. No voy a pensar, ¿y si pasa aquí? ¿Y si pasa acá? ¿Y si mis hijos? ¿Y si mi abuela? ¿Y si mi esposo? ¿Y si entonces? Nada de eso. Tendremos paz, estaremos viviendo con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso, con el yo soy, con el que vino y caminó en la tierra, con el Espíritu Santo que tuvimos aquí y que nos hizo verdaderamente lograr la eternidad y podernos presentar delante del Señor limpios y sin mancha, con vestiduras blancas. Es que si se pudieran ustedes, ¿verdad?, meter dentro de la palabra para poder entender lo que Dios ha planeado y lo que Dios ha prometido y lo que Dios nos ha profetizado para nosotros, su pueblo. Y si usted no es pueblo de Dios, ¿qué te impide en este momento venir y decirle, Señor, perdón? Yo no sabía tantas cosas bellas, yo no entendía, nunca he podido entender, no me interesaba, te he rechazado, he sido rebelde, pero hoy, Señor, dígale ahí donde está, hoy me arrepiento de corazón de haberte desechado tantos años y de haber caminado una vida sin propósitos, una vida inútil, haciendo daño y recibiendo daño.
Y hoy, Señor, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Sálvame. Yo quiero estar en tu reino, Dios. Yo quiero vivir una vida eterna contigo, conocerte, amarte, servirte, honrarte, para llegar a los cielos y presentarme delante de ti con esas vestiduras blancas que nunca he tenido. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder honrarte aquí en la tierra para recibir allá en los cielos un lugar especial contigo, Señor. Gracias, papito lindo, por el perdón de pecado. Gracias por la vida eterna. Y de a partir de hoy, Señor, a partir de hoy quiero conocerte para poder servirte y adorarte. Gracias, Señor. Amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración, usted ahora es un hijo de Dios. Antes era una criatura, ahora es un hijo de Dios y ahora tiene todas las promesas que Dios ha puesto ahí. Sí, como dicen, ¿verdad? Condicionado a que puedas permanecer honrándolo, viviendo en santidad. Una palabra que probablemente no conoces y tienes que buscar en la palabra, aquí en las escrituras, en la Biblia. Si no tienes Biblia, comprar una Biblia y empezar a alimentarte de las cosas espirituales que están ahí en la palabra para poder llegar a ese reino celestial que el Señor nos ha prometido. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima en Biblia en Mano.